Hola, gente de mente. Bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito. Ahora con la compañía ya de un maestro conocido, Nahuel Michalski, desde la hermana República de Argentina, entrando en temas muy interesantes para toda la comunidad que nos escucha. Pues, hermano, bienvenido. Estás en tu espacio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por la invitación, Kitsia. Un placer estar acá. Pues mira, quisiera yo entrar ahora sí en materia, que al cabo ya mi comunidad te reconoce, hablando de un tema que me parece interesante, importante, y creo que hoy hasta preocupante que no se divulgue en la comunidad médica y de ciencias de la salud, porque es un tema que, aunque yo sé la relevancia que tiene, en las aulas no se le da, y si acaso nos lo llegan a dar, nos lo dan como una materia de relleno, que es la filosofía de la ciencia. Entonces, no sé si podamos comenzar platicando un poco esta definición de qué es la filosofía de la ciencia, qué tiene que ver la filosofía con la ciencia, y luego ya vamos puntualizando algunas cosas que son relevantes. Bueno, en primera instancia, la filosofía es una ciencia. O sea que cuando hablamos de una filosofía de la ciencia, lo que estamos diciendo también es que la filosofía se toma como objeto a sí misma, como objeto de reflexión. O sea, se toma como un problema de la ciencia, en tanto que, nuevamente, la filosofía es una ciencia. Em, lo que tenemos que discutir es qué entendemos por ciencia y cuáles son las distintas construcciones históricas que se han dado en torno al concepto de ciencia, y solamente a partir de eso podemos terminar entendiendo por qué, siendo la filosofía una ciencia y tomándose entonces a sí misma como objeto de problematización, a partir de la modernidad ilustrada y posteriormente con el auge del positivismo científico, termina como separándose, como si la filosofía pasara a ser una cosa y la ciencia moderna otra cosa. Pero bueno, eso tiene que ver con la aparición del positivismo, del experimentalismo. Por eso es una discusión histórica, disciplinar e histórica, ambas cosas. Y por otro lado, la, digamos, yendo a una cuestión un poco más precisa, cuando decimos que la filosofía en tanto que ciencia piensa los problemas de la ciencia, o sea, se toma a sí misma como objeto de problematización, lo que estamos diciendo es que fundamentalmente lo que le interesa es una sistematización sobre lo que nosotros llamamos epistemología, o sea, los problemas de la epistemología. O sea, una filosofía de la ciencia, para decirlo en pocas palabras, es esencialmente una problematización epistemológica. ¿Y qué quiere decir una problematización epistemológica? Epistemología es un término que es la unión de dos partículas, una episteme, la otra logos, que significa algo así como el análisis del conocimiento o el estudio del conocimiento. Más puntualmente, de cara a nuestra actualidad y a los problemas de nuestras prácticas del conocimiento, una epistemología sería pensar problemáticamente cuáles son las estructuras de una cierta disciplina o de un cierto conocimiento que le permiten entregarnos a nosotros, sujetos de conocimiento, valga la redundancia, conocimiento verdadero. ¿Sí? O sea, una epistemología tiene la misión, en tanto corazón de una filosofía de la ciencia, de establecer los parámetros, las estructuras, los límites y alcances, los objetos, los problemas de una disciplina de la que esperamos que nos entregue conocimiento verdadero. Porque el conocimiento, al menos desde el punto de vista epistemológico, tiene una cualidad primordial que es la verdad. Es decir, en ese sentido, la ciencia
busca un conocimiento verdadero, a diferencia de otras posiciones filosóficas en las que el conocimiento no está vinculado necesariamente con la verdad. Por ejemplo, en el psicoanálisis te encontrás con una praxis en la que eh, esa praxis sobre el paciente no está estrictamente relacionada con la noción de verdad, por ejemplo, o al menos no a la manera en la que lo pensó el positivismo moderno. En la poesía, en la retórica, en la estética, tampoco hay un compromiso con la verdad, pero sí con el conocimiento. Bueno, en la epistemología científica, el conocimiento se espera que sea verdadero y la filosofía de la ciencia se aborda desde ese punto de vista. A ver, y entonces, ahorita que hablamos de un punto medular que es el intentar llegar a la verdad, porque, bueno, sabemos que no existe como tal el llegar al 100% de la verdad, pero sí podemos aproximarnos a la verdad. Creo que ha sido una tarea constante en el área, bueno, en todas, pero bueno, yo quisiera como irlo acercando a las áreas biomédicas, de tener el conocimiento más acercado a través de métodos. Y dentro de estas metodologías, regularmente nos enseñan que el método científico es el método único para llegar a la verdad. Mira, la medicina es un tipo de ciencia cuyo abordaje moderno es eminentemente positivista y experimental, ¿no? Tenemos que empezar hablando desde ahí. ¿Qué quiere decir que una ciencia moderna sea entendida de manera positivista y experimental? Digo esto porque tiene que ver con la noción de verdad, porque la noción de verdad también está construida históricamente o es, digamos, varía de acuerdo al periodo histórico que se analice, a la epistemología, a la filosofía, al lugar donde uno esté reflexionando. La ciencia moderna, X, en este caso la medicina, está comprometida con un concepto de verdad positivista y experimental. ¿Qué quiere decir esto? Positivista es que rechaza la metafísica. Bien, o sea, se centra en una dimensión empirista, es decir, a nivel objeto, que rechaza la multiplicación de entes metafísicos, como decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles quizás fue el primer científico de la historia, y una de las cosas que decía, que después en algún punto lo va a continuar Guillermo de Ockham con el nominalismo, es el rechazo de la multiplicación de los entes, ¿no? O sea, si yo quiero explicar un fenómeno médico, no me interesa explicarlo a partir de un ente inobservable o de una multiplicación innecesaria de hipótesis, sino reducirle el número de hipótesis y que además se centren en entes observables, medibles, ¿sí? Constatables. Y por otro lado, experimental, que va de la mano con que sea positivista. Y experimental significa que la hipótesis que se plantea frente a un fenómeno o una pregunta sea de una naturaleza tal que a través de un método de verificación o de constatación, experimentación, se vincule con em, vamos a decirlo así, se vincule con una confirmación por parte del mundo. O sea, el método experimental lo que busca es, a partir de un planteamiento hipotético en relación a una pregunta, problema o fenómeno, introducir un método, obviamente vinculado con técnicas, tecnologías y dispositivos, que hagan que el mundo confirme ese conjunto hipotético. O sea, cuando decimos el mundo lo decimos en un sentido filosófico, es decir, no el mundo de ir a caminar por el mundo, sino el mundo en tanto plano de lo real. ¿Sí? Eso sería el método experimental. Entonces, el positivismo y el experimentalismo son, al menos de manera sucinta, las columnas vertebrales de lo que la ciencia moderna entiende como la verdad. Si hay algo que yo no puedo, como médico, por ejemplo, enfrentándome a un problema que me plantea un cuerpo enfermo, no puedo vincularlo con un número reducido de objetos que además sean entendidos de manera no metafísica, sino empírica, y además no puedo
a través de un método de experimentación, constatar mi hipótesis en relación a esos objetos con un mundo que me va a referatear mi idea, entonces no podríamos decir en términos modernos que estamos frente a una ciencia. ¿Bien? Eso sería un poco, para mí, el punto de partida fundamental para pensar estas cuestiones. Ujú. Hace no mucho, recuerdo que estaba escuchando una charla tuya y hacías esta diferencia entre los métodos deductivos e inductivos y Ah, planteabas que la inducción tiene problemas. Y creo que ahí fue donde me empezó a tronar la cabeza, porque ujú, porque si bien es cierto, como te comentaba, nosotros nos enseñan que el método inductivo es la manera que nosotros hacemos llegar a la verdad. Y claro. y después venimos con la problemática de la inducción, y no nos Ujú. planteamos la posibilidad de que la inducción tenga esa problemática. Sí, ahí me quedó eso por decir de la respuesta anterior. El método, hay en la historia de la filosofía de la ciencia, hay tres métodos, por lo menos, tres métodos eh, que podríamos llamarlos científicos. A mí me gusta más hablar de epistemologías, me gusta más pensar todo esto en el marco más general de cómo el humano se vincula con el conocimiento, ¿no? Porque cuando uno dice científico ya se embarra un poco el terreno, porque ¿qué significa que algo sea científico, no? O sea, Aristóteles era científico, pero no es considerado hoy un científico a la manera en la que hoy se piensa el científico. Digo, por eso, yo no hablaría de cientificismos, hablaría más bien de epistemologías, teorías del conocimiento, etcétera. En ese corpus muy amplio, de por lo menos 2500 años, recordemos que lo que nosotros podríamos llamar ciencia o el origen de la filosofía como una ciencia, empiezan los griegos, en Parménides, en presocrático, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo, ya encontramos una actitud científica, digámoslo mejor, una actitud cognoscitiva vinculada a la filosofía, ¿no? Entonces, estamos hablando de una discusión que tiene por lo menos 2500 años. En ese cuadro general aparecen tres actitudes cognoscitivas o tres posiciones epistemológicas muy bien definidas. Una es, como decías vos, el deductivismo, la otra el inductivismo y también hay otra tercera que es el trascendentalismo. Em, Vos me preguntás en relación al inductivismo y el deductivismo, pero yo creo que el trascendentalismo también tiene que ser parte de la discusión, porque el trascendentalismo, que es la posición que introduce Kant en la discusión epistemológica y también nociológica, tiene que ver con, y ahora voy a deductivismo e inductivismo, pero digamos, quiero hacer este llamamiento, ¿no? Ujú, ¿Cómo la posición del observador afecta al experimento? Porque vos o un médico, cuando va a interactuar con un cuerpo que necesita un tratamiento médico, nunca ese médico va desde un lugar neutral, sino que va desde un lugar activo. Es decir, va con toda una carga subjetiva, con toda una conciencia que bajo ningún punto de vista representa pasividad, sino todo lo contrario. Representa, diría Kant, que esa persona, con su sola participación y con su sola relación con el objeto, ya le está imprimiendo al objeto de estudio algo de sí. O sea, el sujeto es productor de la realidad que está analizando. Ese es el trascendentalismo. O sea, vos vas como médica con toda tu formación, con toda tu preparación, y la relación con el objeto médico nunca es neutral o pasiva. No es que vos te encontrás con el cuerpo y el cuerpo te envía data y entonces uno recibe esa data y la analiza. No, es al revés, diría el trascendentalismo. Vos en realidad con tu subjetividad, con tu conciencia, con tu presencia, le das forma, orientás la investigación y el estudio.
que es una posición activa de producción de realidad. Sería Bien, eso sería como el que la trascendentalismo. realidad que yo estoy observando va a depender del observador. Sí, en el trascendentalismo la realidad depende del observador. Por eso esta charla que teníamos fuera del podcast, en la de por qué un médico y otro médico hacen interpretaciones a veces no convergentes de un mismo fenómeno. Bueno, porque los dos médicos están produciendo a partir de sus interpretaciones fenómenos distintos, fenómenos de análisis diferentes. ¿Sí? Eso, por supuesto, es un problema y Kant se esfuerza en toda la crítica a la razón pura por evitar que eso suceda, o sea, por plantear un trascendentalismo universal. Digamos, ¿qué significa un trascendentalismo universal? Significa que todos los médicos estén de acuerdo a la hora de relacionarse con el objeto acerca de lo que producen y por lo tanto observan en ese objeto. ¿Bien? Pero bueno, eso es trascendentalismo, que es muy importante porque, por ejemplo, como lo trabajan los epistemólogos del siglo XX, tiene consecuencias fundamentales, porque vos pensás que es una inversión, ¿no? Kant dice un giro copernicano, es una inversión en la manera de pensar la ciencia y el mundo. Y ahora vamos a inductivismo y deductivismo, porque primero hay que pasar por acá, porque en esta inversión el científico no está recibiendo la data, sino que está produciendo un objeto de conocimiento. Y el mundo que el científico conoce se acomoda a la producción fenoménica que ese científico genera con su participación de la realidad y la observación de la realidad. ¿Sí? Entonces es una inversión. El científico queda en un lugar activo y no pasivo. Bien. Eh, Kant introduce este trascendentalismo em, para intentar resolver, y ahora voy a tu pregunta puntual, una disputa epistemológica que estaba abierta y que sigue abierta em, hasta el siglo XVII, que es la disputa entre inductivismo y deductivismo, también presentada como una disputa entre racionalismo y empirismo. Entonces, el debate que intenta resolver Kant con esta posición trascendental, en la que el yo del científico produce el objeto de su estudio, o sea, está produciendo activamente lo que estudia, lo cual nos resulta algo contraintuitivo, pero es así como efectivamente sucede. Em, lo que intenta resolver Kant es la disputa entre inductivismo y deductivismo, presentada también como una disputa entre racionalismo y empirismo, con dos grandes pensadores de la época a la cabeza. Uno, René Descartes, del lado del racionalismo deductivista, y del otro lado, David Hume, inglés, filósofo sajón, pensando el inductivismo empirista. Entonces acá lo primero que hay que entender es que deductivismo es una posición racionalista, inductivismo es una posición empirista, que para esa época eran como enemigas naturales, ¿no? Estaban absolutamente irreconciliadas. ¿Y esto por qué? Porque ambas dos presentaban una gran fuerza, pero también una gran debilidad. El racionalismo deductivista, que es la posición cartesiana, que es la posición que va a ser la base de lo que posteriormente es la analítica, la filosofía analítica, y que tiene sus orígenes en Platón. O sea, acá es muy interesante pensar cómo esta disputa entre deductivismo racionalista e inductivismo empirista en realidad tiene dos padres que son Platón y Aristóteles, y que van a marcar esa cancha, ¿no? Aristóteles con el empirismo inductivo y Platón con un racionalismo deductivo. Y esa cancha se va a trasladar hasta nuestra época. Em, entonces, ambas posiciones tienen una fuerza y una debilidad. El racionalismo deductivista tiene una fuerza que es que nos permite
universalizar conclusiones. O sea, vos podés, a partir de la deducción que haces, o sea, la deducción que te lleva de un conjunto de hipótesis a un conjunto de conclusiones, como la fuerza de esa deducción es una fuerza lógica y analítica, o sea, de carácter matemático o geométrico, diría Spinoza, vos podés concluir a partir de esa deducción algo de carácter universal. ¿Bien? Por ejemplo, el famoso silogismo aristotélico, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Mm. ¿Sí? O sea, la conclusión a la que yo llego, Sócrates es mortal, es una conclusión que no tiene que ver con que yo fui a la casa y le toqué la puerta a Sócrates, sino con un rigor analítico, lógico, matemático, geométrico, que está dentro del propio sistema deductivo. Entonces yo puedo decir eso de manera universal. Todos los hombres son mortales. No sé, lo armé al revés, que era los hombres, ya no me lo acuerdo, punto. Hace muchos años que explicaba esto, pero el ejemplo concreto era los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. Sí, creo que era así, Sócrates es mortal, una cosa así. Bueno, me parece un ejemplo. Entonces, Bien, aquí tendríamos que partir de un principio universal axiomático. axiomático, llamado también premisa o hipótesis, y a partir de un mecanismo de deducción de potencia lógico-analítica, o sea, matemático-geométrica, se llega a una conclusión universal. Ahí tengo yo una duda. ¿Bien? ¿Cómo sé Sí, que el axioma, bueno, es verdad? ¿O de dónde sacamos esa primera verdad? bien. Esa es una buena pregunta que se responde fácilmente. Un axioma es algo que es verdad porque es un axioma, justamente. O sea, el axioma es un axioma porque es base de verdades posteriores. No es algo que se busca que sea verdadero él en sí mismo. Por eso los axiomas se llaman apodícticos. O sea, lo apodíctico es lo que no es sensible o pasible de ser escudriñado en su verdad. Por ejemplo, Dios es Dios. Nadie, eh, nadie va a salir a confirmar ese axioma, y se toma como definición, como regla de iniciación. O, Mm, por ejemplo, 1 es igual a 1. El principio de identidad en matemática es axiomático, se lo considera como verdad, y de ahí para adelante se deducen otras verdades. Pero ese axioma se lo considera verdad. No se busca confirmar si el principio de identidad. Se entiende que el principio de identidad se deduce solo a sí mismo, o sea que es inmediato, tautológico, apodíctico. Por ejemplo, en filosofía, dice Parménides, ¿no? Por eso yo pongo acá a Parménides en el inicio de toda esta discusión. Parménides dice, el ser es lo que es. El ser es lo que es. Y agrega Parménides, y no es posible que no sea. Si vos te fijas esa oración, vas a ver que es automáticamente verdadera. Se llama tautológica. El ser es lo que es y no es posible que no sea. No cuestiono la verdad de esa afirmación, la tomo. El ser es lo que es. ¿Se entiende? mm, Cuando Dios se pronuncia, creo que era en el diálogo que tiene con Moisés, si no me acuerdo mal, y Moisés le dice, me parece que era con Moisés, y Moisés le pregunta, bueno, y le dan las tablas Dios a Moisés, ¿no? Entonces Moisés le dice, bueno, y ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente la formulación, pero Moisés dice, bueno, ¿y qué le digo a la gente? ¿Quién me dio estas tablas? ¿No? Entonces Dios le responde algo así como, yo soy el que soy. mm. Yo soy el que soy. Una afirmación axiomática, tautológica. No se demuestra eso, como tampoco demuestro que uno es igual a uno. El principio de identidad. Em, Acá tenemos un primer pilar de la epistemología racionalista, deductiva, universalista de Occidente. Ujú. Ese es el punto fuerte, porque nosotros como buscadores de conocimiento queremos conocimiento universal. O sea, nos gusta poder decir que uno es igual a uno y que ese uno igual uno sea verdadero acá y en la China.
no que en la China cambia, sino que también sea cierto. Y si vos sos médica y vos que estás estudiando un cáncer, no sé, pongo un ejemplo tonto porque soy ignorante en relación a la medicina, a vos te gustaría como especialista del cáncer que tu estudio sobre esa célula cancerosa Sea coincida igual. con el de China. Ujú. No te gustaría que cambie, Ya, porque si no perdés el control claro. Ujú. del conocimiento. Si el conocimiento fuera relativo, no sería conocimiento. Eso es algo que los posmodernos no entienden. Piensan que el conocimiento puede ser relativo, pero es una contradicción en términos. El conocimiento no puede ser relativo, al menos en términos científicos, ¿no? Obvio, en Ujú. términos científicos. En términos científicos, el conocimiento es por definición universal. Tiene que ser universal. Porque si no fuera universal, entonces no tengo el control de lo que estoy conociendo. ¿Para qué quiero un conocimiento no universal? Bien, entonces, eso por un lado. Del otro lado, tenés a Aristóteles, la tradición empirista, el inductivismo, pasás por pensadores post-Edad Media, como por ejemplo Francis Bacon, que hace el Novum Organum y la refundación del sistema científico, un Bacon que va a ser como, para que vos tengas una imagen, algo parecido a Galileo, a lo que después quiso hacer Newton, es decir, pensadores que van a tratar de acoplar, ¿sí?, la fuerza, la fuerza del razonamiento deductivo universal, o mejor dicho, la fuerza universal del razonamiento deductivo con lo empírico. Porque acá viene el punto débil del deductivismo, que ¿cuál es? Que yo puedo universalizar una conclusión, pero no puedo comprobar empíricamente el carácter universal de esa conclusión. Y ahí está el gran problema, que tiene el racionalismo deductivista, o sea, el método deductivo. Eh, Pongamos un ejemplo concreto. Si yo digo de manera, por un conjunto de axiomas con un método y una serie de conclusiones, un método deductivo y una serie de conclusiones, todos los patos son blancos, la verdad de la conclusión, todos los patos son blancos, no tiene que ver con que yo fui y recorrí el mundo y me fijé que efectivamente todos los patos sean blancos, sino con una verdad extraída, como decíamos recién, lógico, analítica, matemática, deductivamente del propio sistema de inferencia. Entonces, un científico experimental, que es como se perciben a sí mismos los científicos del siglo XX, te podría decir, bueno, joya, pero me encantaría ir al Congo belga y encontrarme patos blancos, y que si voy a Inglaterra encuentro que todos los patos son blancos, y en China también, y en Argentina y en México, y en todos lados donde me cruzo con patos veo que son blancos. Y no me pasa el famoso y terrible contraejemplo que es que encontrarme un pato negro, que ahí es cuando la ciencia tiembla, tiembla todo el edificio científico porque aparece el contraejemplo, el contrafáctico, que ahora vamos a ver más adelante, la filosofía de la ciencia va a abordar el problema del contraejemplo. Que de hecho nos Eh, pasó ayer y por eso me quedé como pensando en este tipo de cosas, porque nosotros estábamos estudiando, haciendo una tesis de un alumno que está estudiando un gen. Y ese gen tiene una expresión que ya está comprobada en un tipo de cáncer cervicouterino, aquí en ajá, Estados Unidos, en Asia. Entonces, cuando vemos la expresión de su gen, sale exactamente lo contrario a lo que habíamos visto en todos los demás. Y revisamos el experimento y vimos que estuviera correcto el procedimiento, todo, todo. No había error en cuanto a metodología experimental. claro, claro. Entonces, pues Bueno, va. frente a eso que estás marcando vos, que de hecho es el problema de la vida misma. O sea, porque ya no estamos acá ante un problema de la ciencia, este es el problema de la vida, que es que tenemos una serie de ideas que cuando vamos al mundo nos encontramos que no son universales y que el mundo está lleno de refutaciones y contraejemplos de nuestras ideas. No pasa solo en el campo de la ciencia médica. Yo tengo, por ejemplo, una conclusión sobre el amor. Voy, em, tengo mi primera pareja y ya me doy cuenta que en mi primera pareja pasan cosas que no es lo que yo había concluido analíticamente que era el amor. Entonces tengo que reformular mi concepción del amor.
O sea, básicamente hago dos cosas en ese caso. O cambio de pareja y mantengo mi concepción del amor, o me quedo con esa pareja y reformulo mi concepto del amor. Pero lo que no puedo hacer es tener una idea del amor que no condice con el mundo. O sea, o hago toco acá, toco acá. Bueno, eso pasa en la ciencia también. Entonces, pasa en todos lados, pues así funciona el misterio de la vida, porque acá en el fondo lo que tenemos operando en esta charla es el misterio de la incerteza, que es que el ser humano, por más científico que sea, por más ciencia de la que disponga, nunca jamás, por una cuestión estructural, nunca jamás va a conocer toda la realidad. Siempre hay un pedazo de realidad que es absolutamente inaccesible para el ser humano, empezando por su propio inconsciente, que no lo conoce. O sea, no conocemos lo que tenemos acá adentro, pero queremos conocer el universo. Es genial. Eso es lo que dice Nietzsche, que es la vanidad del ser humano, ¿no? O sea, no se conoce a sí mismo, pero quiere conocer el universo. Ujú. Bueno, vamos a la otra vertiente. Del otro lado de la vereda tenemos el team Aristóteles, empiristas, Galileo, Bacon, Hume, Newton. eh, Newton, sí, hasta ahí. ¿Tá? Pero bueno, es esa línea, digamos, los que trataron de agarrar el poder universalizante del método deductivo y acoplarlo de alguna manera con la universalización de la comprobación empírica. Galileo estuvo muy cerca, no es que estuvo muy cerca, pero Galileo, Bacon y Galileo, esos pensadores salientes de la Edad Media, ¿no? Los premodernos, no lograron sistematizar, es decir, universalizar el ensayo científico, pero sí a través de la inducción, o sea, de repetir muchos experimentos a través de un método lo más ordenado posible, con variables de control, con límites y alcances, con bueno, las problematizaciones que vos le quieras poner, lograron armar conclusiones empíricas, o sea, observables empíricamente con aparatos, muy próximas a la ley universal. Entonces, pongo un ejemplo concreto. La ley de gravedad, que es el que todos conocemos. Yo puedo deducir la existencia de una ley de gravedad de manera deductiva. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, bueno, a partir de este axioma de que las cosas se caen, estoy diciendo de una manera vulgar, pero para que se entienda didácticamente. Las cosas se caen, hay un campo gravitacional y no sé qué, y las cosas tienen masa, ergo, tiene que haber algo, acá está el momento deductivo, tiene que haber una fuerza, aunque no la pueda observar, no importa, pero tiene que haber algo, digamos, que justifique ese comportamiento, o sea, ese fenómeno. Tiene que haber ese momento deductivo. Vamos a decir, bueno, axioma 1, axioma 2, axioma 3, de acá se deduce que esta conclusión es necesaria. Tiene que haber algo acá que hace que el mecanismo deductivo tenga sentido. Entonces, bueno, tiene que haber una ley de gravedad, porque si no, a partir de este mecanismo deductivo y de esta serie de hipótesis y axiomas, no se explica que las cosas se caigan. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ujú. Bien, ese es el camino racionalista deductivo, que es como, por ejemplo, Descartes infiere lógica, deductiva, matemática y analíticamente la existencia de un yo que piensa y de un Dios que es el soporte de ese yo que piensa. O sea, Descartes llega a la confirmación, a la conclusión de la existencia del cogito y de Dios de manera deductiva. No es que él pudo ver, ¿no? Se abrió el cráneo, vio su yo y miró al cielo y vio a Dios. Ajá. ¿Está? Los empiristas hacen al revés.
Galileo, por ejemplo, empieza a tirarla, estoy siendo súper chabacán, pero es un ejemplo así, vulgarizado. Tira la primera manzana de la torre, la primera piedra, anota, después tira otra piedra, dice, bueno, 9,78, tercera piedra 9,78 punto 4, quinta, sexta, décima, hasta que empieza a partir de la anotación, de la observación, los métodos de control, sacando la resistencia del aire, comprobando dos objetos que caen juntos, ¿no? La pluma y la cosa, todo ese experimento se hizo en la luna, a ver si la pluma caía lo mismo que la bala de cañón, todo eso. La tabla de sus resultados le va acercando al 9,81 metros por segundo cuadrado de la gravedad. Entonces dice, che, eh, estoy calculando y me estoy acercando con numeritos cada vez más a un número que después, de manera deductiva, coincide efectivamente con lo que los racionalistas dijeron que era una ley de gravedad. Entonces empieza a aproximar la ley deductivamente calculada, perdón, deductivamente obtenida con los cálculos empíricos. Empieza a dar esa como aproximación. ¿Sí? Bien. Em, Eso sería el empirismo inductivo. ¿Sí? Entonces yo, a partir de una observación empírica, por inducción, o sea, por acumulación numérica de una serie, digamos, por una serie de números y pruebas, concluyo un resultado. ¿Cuál es ahora la fortaleza y la debilidad de ese método? La fortaleza es que estoy conectado con el mundo, o sea, no estoy extrayendo conclusiones abstractas como pasa eh, cua- eh, como pasa con el racionalismo. ¿Se entiende? Estoy efectivamente viendo caer la piedra. No es que digo, y los patos son blancos, en abstracto, como cuando digo 2 más 2 es 4. Ahora estoy viendo caer la piedra, o sea, es empírica lo que estoy viendo, una experiencia empírica, observable, sensible. Lo cual es genial, porque a los que hacen ciencia les gusta tocar la realidad. A Ujú. mí me gusta tocar el objeto. ¿Sí? A mí de qué me sirve decir, y el cáncer es tal cosa, la célula cancerosa es tal cosa, y después no poder comprobarlo, que sea una mera extracción analítica, ¿no? Yo quiero Ujú. tocar la célula, o sea, observarla. Entonces, la fortaleza del método empírico es esa. Pero, digamos, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es que no se puede universalizar, porque basta con que yo me corra a otra torre o que haya otro tipo haciendo un experimento parecido en otro lugar, con otras condiciones atmosféricas, con otro manual, con otra teoría, para que, digamos, para que no condigan, no coincidan los resultados. Entonces, el tipo que está en China tirándoles piedras me va a decir, no, mira, a mí me da 10,20 la gravedad. No, y todo Galileo a la basura. Entonces, para resumir, el método racionalista deductivo, fortaleza, permite universalizar premisas. Debilidad no está conectado con el mundo empírico, cósico. Empirismo, fortaleza, estás conectado con el mundo cósico. Debilidad, no puedes universalizar la experiencia. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato. El médico tiene un conocimiento que le permite tocar el cuerpo, diagnosticar una enfermedad, etcétera, etcétera, pero basta con que venga el médico del otro hospital y le diga, no, digamos, no, a mí no me da lo mismo, no, mi diagnóstico es diferente, mis teorías son otras, bla, 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 etcétera, y te da otro tratamiento, lo cual es peligroso, aparte de la medicina, porque puede ser origen de una mala praxis, ¿no? Ujú. Volviendo al principio de esta respuesta eterna, Kant y el trascendentalismo kantiano busca resolver esa polaridad epistemológica, busca reconciliar la teoría con la praxis empírica, o sea, lo universal
de una teoría deductivo-analítica en la, tengamos en cuenta que hay un consenso en la filosofía, que es que la matemática es la ciencia deductiva por definición, la más perfecta de todas, la matemática y la geometría. Por eso los grandes racionalistas analítico-deductivos le hicieron, le pusieron tanto hincapié a la matemática y la geometría como base de argumentación y fundamentación de las ideas. No solamente científicas, sino metafísicas, teológicas, estéticas, ¿no? Baumgarten hace de la matemática el sustento del arte, de la geometría. Spinoza hace de la geometría el sustento epistemológico de la teoría del ser. Platón, pitagórico, los pitagóricos que hacían, hacían de la geometría el sustento epistemológico del conocimiento del cosmos. ¿Sí? Del lado empírico, el consenso es que la ciencia eh, empírica por antonomasia, o sea, por excelencia, es la física. Por eso Kant se centra en la matemática y la física. Eso lo dice en el prólogo de la crítica a la razón pura, en la primera y la segunda edición. Entonces, ¿qué quiere hacer Kant con el trascendentalismo? Quiere decir, quiere hacer esto. Che, quiero sacar lo débil del deductivismo y el inductivismo, o sea, del racionalismo y el empirismo, y quedarme con lo fuerte de ambas dos cosas. O sea, del deductivismo racional, la universalización, y del empirismo inductivo, la experiencia cósica, o sea, el mundo. Yo quiero una física que pueda hacer eso, dice Kant. Yo quiero una física que tenga una teoría astronómica sobre la órbita de los cometas, que esa teoría sea universal y eterna, como tiene que ser una ciencia, o sea, que valga siempre, pero al mismo tiempo, que yo cuando salgo a la noche y pongo el telescopio, vea pasar un cometa y que ese cometa, cuando yo lo mido, empíricamente coincida con Con mi el teoría conocimiento que ya sobre los tenía. cometas. Claro, Ajá. ese es el proyecto trascendental de Kant y por eso es tan fundamental y cualquier profesor que te explique filosofía de la ciencia o epistemología y no te explique el trascendentalismo, te está estafando, porque el trascendentalismo es la mejor posición epistemológica de cara a la resolución, es decir, la reconciliación de este problema epistemológico central entre inductivismo y deductivismo. Que si no pones el enganche del trascendentalismo, quedan como si fueran dos equipos de fútbol. Entonces, bueno, algunos se tiran por el deductivismo, generalmente los matemáticos, los analíticos, y otros por el inductivismo, generalmente los que hacen ciencia experimental. Pero eso en realidad no es ni más ni menos que un retorno a la irresolución del problema que ya estaba planteado en la Ilustración sobre racionalismo y empirismo. Yo Mm. quiero que un médico eh, pueda no solamente abrir un cuerpo y diseccionarlo, estudiarlo, etcétera, y tener una teoría sobre los riñones y el hígado y no sé qué, sino que además ese médico pueda abrir cualquier cuerpo del mundo y hacer el mismo ejercicio. No que llegue de México, se vaya a China y diga, no, no, tengo que hacer un máster en cuerpos chinos porque resulta que mi teoría sobre los riñones no funciona en los chinos, Solo aplicaba en México. solo aplica en México. En México soy un excelente médico, puedo abrir mexicanos, pero no puedo abrir chinos. A ver, aquí me genera otra duda. Estamos hablando que el trascendentalismo lo que intenta es resolver o reconciliar estas problemáticas de las otras dos, los otros dos abordajes. ¿Cómo problematiza la cosa? O sea, la cosa refiriéndome al objeto de estudio, para que yo pueda decir, a partir de esto yo estoy obteniendo un conocimiento que se acerca a la verdad, pero esto pensando en cómo lo diferenció de aquella pseudociencia, o sea, cómo hay una problematización diferente a la cual no responde Para la obtener una verdad. pseudociencia, pero con el En realidad hecho, el método inductivo ahí ujú, falla, porque hay ciertas preguntas del conocimiento
que aunque vos hagas infinitas pruebas empíricas, quedan todavía irresolutas. Ujú, ujú. Por eso, el tema de la pseudociencia, yo recomiendo mucho a Mario Bunge, que es un filósofo argentino epistemólogo, eh, muy, muy importante, que ha sido bastante controversial, ¿no? Ha incluso planteado que, por ejemplo, el psicoanálisis está en el mismo nivel epistemológico que la astrología o el Reiki o el tarot, digamos, o sea, porque no cumple con ciertos estándares del método científico, que es esto que estamos conversando, que lo colocan en el mero lugar de una práctica más, al mismo nivel que la quiromancia o la adivinación o la astrología. Yo no comparto esa posición igual Ujú, con Bunge. O sea, por supuesto que sí comparto la lectura epistemológica, más no comparto que haya mal algo, o sea, no, una, una praxis, una práctica, no necesariamente tiene que ser científica para ser verdadera o efectiva. Hay gente que resuelve sus problemas con psicoanálisis. Y eso no significa, aunque, o mejor dicho, aunque el psicoanálisis no sea una ciencia en el sentido estricto o moderno del término. También hay gente que se saca una gran angustia de adentro de su espíritu con astrología, constelaciones familiares, y le permite sobrellevar un problema. Y me parece que eso es efectivo también. Lo que sí dice Bunge es, está bien. Ahora, lo que no podemos decir es que eso sea una ciencia. Podemos decir que es una disciplina, un ejercicio, una praxis, donde cada uno básicamente está acéfalo. O sea, al no haber criterio científico, cada persona cae en donde se siente cómoda y donde el criterio de verdad no es ni más ni menos que un criterio testimonial. O sea, que ujú. vos digas me siento mejor o me siento peor. O sea, el criterio de verdad de la praxis, esa, no se deduce del método o del dispositivo, sino del testimonio de la persona. Eso para la ciencia moderna, positivista experimental, es absurdo. O sea, no es que es absurdo, no es científico, lo cual desde mi punto de vista no significa que no sea efectivo o que no sea verdadero, porque la religión tampoco es científica y nadie anda cancelando la religión porque no es científica. Ujú. O sea, la religión ocupa el lugar que tiene que ocupar, igual que el psicoanálisis, igual que la astrología, y la ciencia moderna, o sea, ocupa el lugar que tiene que ocupar. El problema acá se da, ¿dónde? ¿Dónde se da el problema? Así como lo estoy diciendo, es como que, bueno, entonces está todo bien. No, hay un problema. ¿Dónde está ese cruce entre la ciencia y la pseudociencia? Exactamente, que es un problema kantiano, que es el problema que dice Kant. El problema, dice Kant, es cuando la teología quiere hacer ciencia y cuando la ciencia quiere hablar de Dios. O sea, cuando se da el cruce entre campos. Con lo cual, el problema no es una cuestión de verdad o falsedad o de utilidad o inutilidad de un conocimiento y una práctica, sino que el problema es un problema de entrecruce de campos. O sea, que vos quieras resolver tu cáncer en un riñón prendiendo saumerios y yendo a constelaciones familiares y que te digan que tu cáncer de riñón tiene que ver con que tu mamá te daba alcohol de chiquita, entonces vos en tu conciencia asimilaste y, no sé, y eso se deduce que en tu riñón, bueno, ahí vos qué va a pasar, vas a hacer eso, te vas a cagar muriendo en el medio, ¿se entiende? Porque a vos la constelación familiar o lo que vos quieras, no te va a resolver el cáncer de riñón, te lo va a resolver el médico que sabe de cáncer de riñón. ¿Bien? Y al revés lo mismo, al revés lo mismo. Si va el médico especializado en cáncer de riñón a intentar quitarme de adentro de mi espíritu mi angustia existencial y me dice, ¿sabes qué? No jodas con la angustia, acá lo que vos tenés es que tu cerebro tiene 1,5 cm menos de diámetro, de longitud transversal, entonces ese 1,5 cm hace que vos sientas, bueno, yo voy a seguir angustiado, encima voy a pensar que es culpa mía porque tengo el cerebro un poco más chico y quizá me termino suicidando a las 2 semanas. O sea, la ciencia experimental positivista no puede resolver cuestiones espirituales, espirituales en un sentido amplio. Quiero decir, el inconsciente, lo afectivo, lo emocional. Para eso necesitas psicología. Y esa psicología a la vez también está dividida.
Porque un psicólogo empirista o un cognitivo conductual tiene un abordaje supuestamente científico, esto es muy discutible, pero bueno, supuestamente científico, que le cuestiona al psicoanalista no tenerlo. ¿Ah? O sea, que también hay divisiones intracampos, pero no importa, lo que voy es, el médico, el neurólogo, el neurofisiólogo, los especialistas ahora en neurociencia, ninguno de todos esos, nunca jamás estoy 100% seguro de lo que te digo, te voy a poder proveer un conocimiento científico que te saque la angustia existencial, o la depresión, o la ansiedad. No va a poder. Tenés que, tenés que ir sí o sí a una práctica que se encargue de la dimensión espiritual. Espiritual otra vez en este sentido amplio. No porque decimos espiritual y parece que estamos hablando de Mm. cosas New Age. Yo estoy usando el concepto espíritu como lo usa Hegel, o sea, como el espíritu humano en toda su complexión. Afectividad, emotividad, cultura, política, razonamiento, todo. El espíritu es en un sentido amplio, incluso lo material también, ¿eh? Entonces, a- em, ahora, si a mí me duele el riñón porque tengo un quiste y lo quiero erradicar ese quiste con psicoanálisis o con astrología o con cognitivo-conductual, no lo voy a hacer porque adentro tengo un quiste. Entonces, ¿dónde se da el problema? En el traspaso de campos. Mientras que las ciencias del espíritu, diría Hegel, se relacionen con las cosas del espíritu, todo bien. Mientras que las ciencias experimentales, es decir, materiales, se relacionen con las cosas materiales, ahí todos los criterios epistemológicos y metodológicos cierran y está todo bien. El tema es el cruce. Los médicos no me pueden sacar la angustia de por la muerte. No lo pueden hacer. No lo van a poder. Ni siquiera la psiquiatría. Y fíjate que la psiquiatría fue la disciplina científica que quiso como salvar este abismo, ¿no? Decir, bueno, tenemos un abordaje médico y medicamentoso, o sea, con medicamentos, material, porque hacemos una lectura cerebral, neurológica, etcétera, del padecimiento espiritual, y al día de hoy está hipercriticada la psiquiatría por todos lados, porque está recontra comprobado y recontra observado, y me la paso hablando con compañeros y compañeras psicólogos y psicólogas con los que aparte escribo papers en conjunto sobre ciertos temas vinculados a esto, que la psiquiatría tuvo que conformarse con paliar el problema, o sea, o a lo sumo bajar el padecimiento, pero no hay cuestiones del orden de lo inconsciente que por más medicamento que vos le metas a la persona, no se los erradicás, porque son cuestiones espirituales. Y incluso la psiquiatría que quiso hacer o salvar este abismo entre lo material y lo espiritual, queda en el medio, abollando. Puede ser más o menos progresista, más o menos invasiva, más o menos psicotizante o psicopatologizante, no importa, eso dependerá, pero lo que no puede hacer es generar la unidad y el traspaso total de un campo al otro. A ver, quiero Y ese pensar es el ahorita, por misterio del ser ejemplo, humano. el psiquiatra, ¿no? Que está tratando la angustia, la depresión y de repente tenemos un fenómeno observable que se llama serotonina o dopamina, eso es medible. Y por el otro tenemos otra cosa. Es ahí donde no se podrían juntar esas dos cosas, porque por un lado estamos hablando de neurotransmisor y por el otro lado Sí, estamos hablando de una emoción. claro, el tema es que ahí, lo que vos estás mencionando, remite a la discusión cartesiana, o sea, a la pregunta cartesiana, sí, no sé si pregunta, el problema cartesiano, que, o sea, el que Descartes no pudo cerrar, el que no pudo cerrar, que es la famosa dualidad mente-espíritu. O sea, vamos a hacerlo así, es la dualidad entre el pensamiento y el cerebro. Lo que vos estás trayendo a la pregunta es la dualidad entre la dimensión cerebral del problema y la dimensión del pensamiento. ¿Cuál es el problema ahí? Epistemológico. Fíjate, hasta ahora no estamos hablando de ética, no estamos hablando de moral, no estamos hablando de nada. Estamos hablando de un análisis estrictamente antropológico, epistemológico. El problema es, lo que dice Descartes,
y que lo conduce a hipotetizar la existencia de la glándula pineal. Ahora están todo de moda la glándula pineal, que no te laves los dientes porque el flúor del dentífrico te ataca la glándula pineal, etcétera. Eso de la glándula pineal, que obviamente el New Age, como todo lo que trajo el New Age, que es una porquería pervertida del pasado, se llena la boca hablando, es planteado en el siglo XVII, cuando Descartes, que aparte de ser filósofo, era diseccionista, o sea, el chabón diseccionaba cuerpos y hacía manuales de fisiología, porque el filósofo de antes era eso, no hacía papers sobre autores de los que todos ya sabemos lo que piensan, sino que era geólogo, filósofo, astrofísico, ¿viste? Uno dice, ¿cómo tenían tanto tiempo, no? Se nota que no tenían familia, no tenían que trabajar 8 horas por día, o sea, no eran proletarios, claramente. Y la esposa no los quería. Claro, exactamente. Entonces Descartes, que era un sabio de su época, y que vivía como sabio, o sea, retirado, más no aislado, o sea, vivía retirado de la ciudad, pero no aislado, y que tenía un círculo rojo bastante bien nutrido, o sea, de contactos e influencias. De hecho, fue amante de la princesa o la reina de Holanda en aquella época. No cualquiera el amante de una mujer como esa. Em, Además de hacer escritos de filosofía y de metafísica, hacía escritos de óptica, de fisiología, de geometría, y creo que tiene algunos de geología, creo, si no me acuerdo mal. Descartes hace una pregunta que es tremendamente epistemológica y totalmente viva al día de hoy, al modo tal que vos la estás haciendo en tu pregunta sobre la serotonina y la dopamina. Y la pregunta siguiente, ¿cómo puede ser que el pensar, o sea, una idea que es estrictamente inmaterial, la idea no es material, nuestras ideas no son materia, o sea, yo abro el cráneo, saco cerebro, pero no saco ideas. Ujú. La idea es un fenómeno de la conciencia humana y la conciencia es inmaterial. ¿Cómo puede ser que esa inmaterialidad se relacione con la materialidad del cerebro? O sea, ¿cómo puede ser que lo material se relacione con lo inmaterial? Y esa pregunta es God level, esa pregunta, porque esa pregunta no es solamente de carácter epistemológico, sino que es incluso una pregunta ontológica fundamental, porque se está refiriendo ni más ni menos que a la pregunta por el orden de lo real. ¿Cómo puede ser que lo material, cómo puede ser que vivamos en una realidad en la que lo material y lo inmaterial conviven? Y desde ese punto de vista, ¿cómo se relacionan? Porque no es solamente que vivimos en una realidad dual donde convive lo material con lo inmaterial, sino que hay una pregunta central que es que ¿cómo se relacionan? Porque dice Descartes, si la idea es algo inmaterial y el cerebro es algo material, y por lo tanto tenemos ahí un problema ontológico y epistemológico, tiene que haber algo en el medio que sea al mismo tiempo material e inmaterial, Como un puente. para que pueda interactuar con las dos cosas, para que haya interfase. Ujú. Descartes nunca pudo decir qué es eso que está en el medio. Como dije hace un rato, hipotetizó la existencia de la glándula pineal como un conector capaz de traducir lo material y lo inmaterial. Lo cierto es que esa pregunta está absolutamente abierta y vacante, y te digo más, nunca se va a poder responder. Porque en esa pregunta está el misterio de Dios. Solo Dios, va a decir Spinoza, es capaz de vincular la materia con la no materia, o sea, lo material con lo inmaterial, que es lo que pasa en un recuerdo. Fíjate qué interesante, cuando vos recordás un hecho emotivo, ese recuerdo es una representación, es decir, una idea, es una imagen que es inmaterial, pero a vos el cuerpo se te conmueve materialmente. O sea, el afecto humano tiene esta doble característica material-inmaterial. ¿Vos pensás que hay alguna psiquiatría, alguna neurociencia capaz de explicar la relación entre la dopamina y que te angustie la idea de la muerte? O entre la serotonina y que te preguntes si tu marido te ama de verdad. Es imposible. Es ontológicamente imposible esa relación. Por eso, Kant dice, bueno, dejemos de intentar lo imposible.
que las cosas que se dedican a la materialidad hablen de la materialidad y entonces que los científicos hablen de la física, del cerebro, del cuerpo, de la dopamina, está todo bien. Y lo inmaterial se lo dejamos a a las ciencias del espíritu, filosofía, religión, psicoanálisis, hoy, que es la nueva religión, o una filosofía hecha sistematizada, hecha una clínica. Psicoanálisis no inventó nada, lo sacó todo de la historia de la filosofía, por supuesto, y la teología. Eso es fácilmente demostrable, aparte. Y lo dicen los propios autores, desde Jacques Van Riller hasta el mismo Lacan o Freud, los mismos padres de psicoanálisis, llegando a los epistemólogos del siglo XX, por ejemplo, Mario Bunge. Ujú. Y esto es alucinante, digamos, ¿no? Eso es para mí el problema de la pseudociencia, que ha adquirido un carácter peyorativo en su nombre, cuando en realidad el problema es otro. El problema no es ciencia o pseudociencia, el problema es que no se crucen los campos. Después, si una persona, cuando le duele el corazón, va a un cardiólogo, o cuando hay una pandemia se vacuna con un especialista en vacunas. Y cuando le duele el corazón por motivos afectivos, porque se dio cuenta de que ama a una persona que no la ama, y eso es una cuestión emotiva, afectiva, espiritual, interior, va a hacer Reiki, a meditar al monte, a leer filosofía o a rezarle a un dios, me parece que está bien. El tema es que vos quieras resolver tu corazón físico con constelaciones familiares y el dolor afectivo del corazón con cardiología. Mm, sí, sí, sí. El cruce de un área con otra que no tiene ni nada que ver ni nada que resolver. Y en este sentido, hablando de esta generación, ¿no? A ver, ya tenemos el conocimiento creado, ya tenemos, bueno, andamos como en el éter. ¿Cómo bajar esto a la praxis? Hablábamos ahorita de que hay una diferencia que se tendría que hacer entre todo lo que se teoriza, pero finalmente nosotros vamos a generar un conocimiento, se hace teoría y lo dejamos, me imagino, como en un éter, ¿no? Como, ahí está, ya, esto es lo que estoy generando. Pero hay una problemática al bajar o al aplicar, que no es lo mismo la teoría a la praxis, porque Sí, eso también puede ser problemático. eso lo aborda lo que vos estás diciendo, que va por el lado de qué pasa cuando uno tiene una teoría muy bien sedimentada, ¿no? Bastante consolidada y de golpe se encuentra con un contrafáctico, con un contraejemplo, con algo que refuta esa teoría, lo cual pasa todo el tiempo, porque otra vez, la ciencia, aunque a los científicos les guste pensar que están haciendo algo divino, dice Nietzsche, no tiene nada divino, es puramente humana, y por lo tanto es un fenómeno humano más. Después uno puede ir y ver grandes universidades y centros de investigación y aparatos y gentes con 2, 3 doctorados. Son seres humanos haciendo algo humano, igual que lo es una experiencia religiosa, una experiencia estética, una experiencia amorosa, construir un puente, pintar un cuadro, criar un hijo. Son fenómenos del ser humano, con lo cual están atravesadas por los mismos problemas que todos los otros fenómenos del ser humano. Entonces, nuevamente, yo puedo tener una teoría totalmente acabada sobre lo que es la libertad civil, que es lo que me enseñaron en la escuela. Y un día hay una dictadura y por lo que yo pienso me meten preso y me secuestran y me torturan y yo me pregunto cómo puede ser que eso pasa en democracia, donde se supone teóricamente que somos libres. Entonces, bueno, tengo que reformular mi teoría de lo que es la libertad civil en democracia, porque acabo de ver un contraejemplo en la que empíricamente me pasó algo. Entonces, pasa en todos lados, en el amor, en la vocación y en la ciencia médica, como en cualquier otro fenómeno humano. Sobre la teorización del contraejemplo o el contrafáctico, hay muchísimo escrito, desde Feyerabend, ahí está un apellido medio raro, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Karl Popper, digamos, los grandes como eh, epistemólogos europeos del siglo XX, también hay epistemólogos latinoamericanos que se han encargado de estos problemas fundamentales. Estoy pensando en un nombre, ahora se me escapa, me sale Mondino, pero no es Mondino. Es un colombiano, un epistemólogo tremendo, que ya me va a salir el apellido.
es con M. Em, Cassini, no sé, bueno, Alejandro Cassini, digo, en su momento Alejandro Korn hizo algunas cuestiones de epistemología. Digo, hubieron muchos pensadores vinculados al problema del contrafáctico. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que uno tiene una teoría y resulta que viene la realidad con todo su peso y toda su autonomía, mostrándote que lo que vos con tu débil teoría humana querés hacer no cuaja. Y la realidad siempre te sorprende. ¿No? Es como que siempre viene a decir, mira, acá está. ¿Querés ver que tu ciencia no controla nada? Mira, acá está mi autonomía, mi propia ley, y esto es lo que yo puedo hacer frente a tus dispositivos teóricos del conocimiento. Entonces, lo que hicieron los epistemólogos del siglo XX, preocupados por este asunto, es decir, ok, no podemos alterar la realidad, pero sí podemos alterar nuestras teorías. La pregunta es cuánto se altera una teoría, porque acá tenés un problema metafísico. A la ciencia que le gusta hablar como si hubiera abandonado la metafísica, está repleta de metafísica hasta el punto que tiene un problema metafísico en su interior, que es el famoso problema que aparece escrito en el cuento del barco de Teodiseo. La pregunta es esta. En el barco de Teodiseo, la idea era que el barco, con sus sucesivos viajes, se iba como desgranando, ¿no? Se iba desarmando hasta que un día deja de ser el barco que era, pasa a ser otra cosa. El tema es que en la metafísica el ser no puede ser otra cosa más que lo que es, porque como decíamos con Parménides, el ser es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay ahora que antes era otra cosa? O sea, básicamente, palabras más, palabras menos. El problema metafísico fundamental es el problema del cambio. El problema del cambio. Porque se supone que un ser no cambia en su naturaleza, cambia quizás en algunas cuestiones superficiales, pero no en su naturaleza sustancial, esencial, perdón, mejor dicho. ¿Sí? Aristóteles, ¿no? Sustancia y esencia. En su esencia no cambia, puede cambiar algunas cosas, pero su esencia, o sea, el barco tiene que ser barco, un día no se puede convertir en perro, ¿no? Porque tuvo un problema metafísico ahí, ¿no? Que remite también a cuestiones creacionistas. ¿Puede el ser del universo venir de la nada? ¿Cómo de la nada, de golpe, viene el ser? ¿Cómo se hace cambio de la nada al ser? Eso es tan absolutamente imposible de explicar para nosotros, como lo es también la relación entre lo material y lo inmaterial, que la única forma que tenemos de imaginar una respuesta tentativa para el problema del cambio entre el ser y la nada es imaginar que hay un creador que agarra la nada y la Y lo convierte en convierte en ser. algo. Pero, Ujú. claro, pero en sí, o sea, en sí misma, de la nada, no puede brotar algo distinto. Cuando Descartes dice, el humano no puede crear a Dios, pero el Dios sí puede crear al humano, también hay una cuestión que tiene que ver con el cambio. El humano esencialmente no puede generar algo más perfecto que sí mismo, como lo es Dios. Pero Dios, en su esencia, sí contiene al humano, entonces sí puede crear al humano. Eso es la jerarquía ontológica. En la ciencia le pasa lo mismo. Yo tengo una teoría sobre, otra vez, la hemorragia sanguinante, no sé, te voy a dar una categoría bomberil que usamos los bomberos, ¿no? La hemorragia sanguinante. Bueno, perfecto. Hasta ahora la teoría sobre hemorragia sanguinante me viene funcionando. Un día me encuentro una víctima en un accidente de tránsito que tiene una forma de hemorragia y un orificio hemorrágico y una descompensación multiorgánica y un tipo de shock que no coincide con lo que mi teoría predice, porque no nos olvidemos que la teoría tiene la función de universalización, o sea, de control, o sea, de anticipación y manejo de la experiencia. ¿Para qué quiero una teoría que no me sirve para controlar y manejar una experiencia determinada? No me sirve para un cuerno esa teoría. ¿Sí? Eso es lo que no tienen las pseudociencias, porque al ser testimoniales y puramente locales, o sea, puramente centradas en el testimonio de una persona que las practica, no se puede universalizar esa experiencia y por lo tanto es incontrolable. Eso es la otra gran crítica que le hacen los defensores del paradigma científico a las pseudociencias, ¿sí? O sea, no se Bien, puede controlar porque cada persona que hace Reiki dice tener una experiencia diferente. excelente. El conocimiento científico me tiene que funcionar a priori. Sí, claro, totalmente. Que lo dice Kant, es la categoría a priori. Tiene que ser a priori el conocimiento, Ujú. ¿sí? En cambio, dos cardiólogos que abren un pecho o una caja torácica
podrán decir, che, a mí me parece esto, a mí me parece el otro, pero los dos ven un corazón, ven el mismo corazón con las mismas leyes de funcionamiento. O sea que pueden controlar y universalizar, es decir, sistematizar la experiencia cognoscitiva y también práctica. ¿Sí? Es una pseudociencia, vos no lo podés hacer, porque el carácter es testimonial. Por Ujú, eso el paciente del psicoanálisis es un universo en sí mismo, otro paciente es otro, y todos recomiendan psicoanalistas distintos de acuerdo a cuál le hizo mejor. Pero fíjate que siempre la rosca veritativa termina en cuál me gusta más, sí, nada más. Y eso no es científico. O sea, yo creo que los psicoanalistas que están como muy obsesionados con, digamos, con esta pretensión de ciencia, tienen que aceptar que son testimoniales y que no tienen una base estadística y que no se puede sistematizar la práctica porque no cumple con estándares mínimos de universalización, ¿no? Por ejemplo, un psicoanalista te dice, bueno, nosotros queremos hacer del psicoanálisis una ciencia con espíritu científico, por ejemplo, que sea transmisible. No sé, yo puedo transmitir el Reiki también, pero eso, que sea algo transmisible, no lo hace de carácter científico. Si es de carácter científico, tiene que ser constatable, universalizable, encontrar fenómenos comunes, límites y alcances comunes, vocabulario común, y no que el psicoanalista de esta cuadra se pelea con el de la otra cuadra a ver si el goce existe o no existe. O sea, todo eso es lo que te pasa en una sesión de constelaciones familiares. Cada uno, ¿viste?, consume lo que quiera. Bueno, ujú. ahora, ¿esto significa que el psicoanálisis no sirve? No, te puede resolver un gran problema, igual que una sesión de constelaciones familiares. Sí, digo esto porque, no, no, güey, porque lo que vos decís, sí, no, no le quiero ir en contra del trabajo de nadie, pero tenemos que ser rigurosos en lo que estamos diciendo. A mí me molestan los psicoanalistas que quieren decir que tienen pretensión de ciencia, como me molestan los científicos que quieren decir que con medicamentos pueden resolver una crisis existencial. ¿Sí? El cruce está mal. Bueno, vuelvo a la cuestión anterior. El tema de la... ¿cuál había sido tu pregunta? Perdón, me quedé en la ontología del ser a la nada De la teoría a la praxis. y en la teoría de la praxis. Claro. Entonces, vamos a poner el ejemplo, eh, em, el ejemplo de cómo lo empírico refuta el conocimiento, ¿no? Entonces, yo tengo mi teoría sobre hemorragia sanguinante. Un día me doy cuenta que me encontré con una víctima que refuta esa teoría. Yo no puedo cambiar, digamos, a la víctima. Lo que puedo hacer es reacomodar mi teoría. Ahora, eso es un problema metafísico, porque implica el problema del cambio. ¿Cuánto puedo yo cambiar una teoría sin que deje de ser esa teoría? Ese es el problema. Ese es el problema metafísico y epistemológico que tiene una ciencia. ¿Cuánto yo puedo adaptar una teoría sin dejar de hacerla ser lo que es? Ahorita, por ejemplo, se me ocurre, en medicina fue algo muy, muy marcado el determinismo genético. Y esto es algo ¿Mm? que me gusta mucho pensar en cuestión de cambio, porque hasta los años 2000, a lo mejor un poquito antes, pensábamos que nosotros estábamos predestinados a padecer tal o cual enfermedad debido a que genéticamente estábamos ya escritos y esta escritura Ujú. era inamovible. Luego llega un extra que te dice, no, espérate, el que es la epigenética, que es en la rama donde yo me especialicé, y que te dice, no, espérate, o sea, sí, tienes una determinación genética, pero también epigenéticamente tú estás susceptible a que este gen se exprese o Claro, no, a que se silencie o no, y entonces ahí nos abre un panorama totalmente distinto del derrotismo de la predisposición genética. claro, 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 totalmente. Totalmente, porque acá, a ver, lo que estamos discutiendo es lo siguiente. Cuando aparecen los contraejemplos que atacan a una teoría que creíamos ya cerrada y universal, ¿sí? Cerrada y universal, lo que nos damos cuenta es que esa teoría no estaba ni cerrada, ni era universal, ni era perfecta, ni era acabada, no explicaba todo el conjunto de los fenómenos del mundo y por lo tanto tengo que adaptarla, porque al mundo no lo puedo cambiar. ¿Mm? El humano vive con la angustia de saber que no puede cambiar el mundo.
lo que puede hacer es cambiarse a sí mismo y cambiar sus conocimientos o su manera de pensar para adaptarse al mundo. Ahora, ¿cuánto puedo yo adaptar algo? Es decir, modificarlo sin que deje de ser una teoría sobre hemorragias. Porque si yo adapto, un día ya no es más una teoría de hemorragia, ya no es más el barco de Teseo, es un perro, es una teoría sobre agujeros en el cuerpo, pero ya no sobre hemorragias. Y entonces, ¿qué hago con lo que yo sabía sobre hemorragias? ¿Cómo lo incorporo en el nuevo conocimiento? Todos estos procesos es lo que Thomas Kuhn, por ejemplo, llamó cambios de paradigma. Y él hablaba de dos fases, la fase normal y la fase en crisis de la ciencia. En la fase normal, los paradigmas están vigentes, pero cuando aparecen ciertos contraejemplos muy abruptos, por ejemplo, como fue en su momento el caso de la teoría de la relatividad, como contraejemplo, no como contraejemplo, sino como una refutación de la aspiración newtoniana de poder abarcar la totalidad del universo con la mecánica clásica. Acá hay mucha gente que piensa que Einstein superó a Newton o que la relatividad mostró que la mecánica clásica es falsa. Eso es falso. Lo que hizo Einstein con la teoría de la relatividad es sencillamente decir que la mecánica clásica de Newton nos sirve para cuerpos normales, digamos, cuerpos de los que estamos rodeados. ¿Sí? Creo que le decía mesoscópicos, si no me acuerdo bien. Si no me acuerdo mal, creo. Pero bueno, objetos normales. Un perro, un auto, una manzana, un avión. Eso la mecánica está muy bien. Ahora, para cuerpos celestes, esa mecánica es insuficiente. Hay que pensar una mecánica relativista. Eso no anula la mecánica de Newton. Sencillamente dice, el problema sería que apliquemos Newton a un cometa o que apliquemos la teoría de la relatividad a un auto. Entonces, para el auto y su velocidad de desplazamiento usa Newton. Para un cometa o para la fuerza gravitacional del Sol y cómo eso afecta la órbita de los planetas, usa Einstein. Y después vinieron los de la física de partículas y la mecánica de partículas a decir, bueno, y nosotros además les agregamos que cuando hablemos de cosas muy, pero infinitamente pequeñas, no sirve ni Newton ni Einstein. Hay que crear una mecánica para partículas subatómicas. Entonces aparece Paul Dirac, Heisenberg, Schrödinger y todos los que estudiaron los electrones y luego los elementos que están adentro de los átomos y los muones y leptones y cosas, y ahora el bosón de Higgs y todas cosas que tienen una forma de funcionamiento con toda una serie de leyes. Bueno, ¿esto significa que los paradigmas se sustituyeron o reemplazaron? No, volvemos a Kant, cada uno aplicado donde tiene que estar aplicado. Y eso es ciencia. La correcta aplicación del paradigma a su objeto. ¿Sí? Entonces, esto Thomas Kuhn que tiene una visión bastante procesual e histórica de la ciencia, esta manera de pensar paradigmas normales, paradigmas en crisis, reformulaciones, la va se va a vincular con Lakatos y el cinturón de hipótesis, y que si etcétera, etcétera, no sé, ya no me acuerdo tanto de las hipótesis de Lakatos, pero la idea era que las hipótesis también se pueden sustituir en un cuerpo de conocimiento. ¿Sí? Las hipótesis, no solo las conclusiones, sino el cinturón de hipótesis que queda como factible. Y Popper, que es el más conocido, como el más mainstream, va a decir que, bueno, básicamente el problema, dice Popper, es que estamos pensando la cosa al revés. Muy interesante el planteamiento de Popper. Popper intentó pensar, por ejemplo, si el psicoanálisis es una ciencia o si el marxismo es una ciencia. Porque viste que Marx decía que él había hecho un método científico. Mm. Y decir eso frente a una comunidad de positivistas ilógicos, experimentadores, era como polémico. Imagínate decirle a un muchacho del Círculo de Viena, todos lógicos, analíticos, que el marxismo era Científico. una forma de ciencia. Eh, entonces Popper va a decir, estamos pensando la cosa al revés. Dice, en vez de pelearnos tanto con el contrafáctico y estar adaptando todo el tiempo nuestras ciencias a los contrafácticos, que es una carrera interminable contra la realidad, vamos a hacer al revés. Vamos a pensar que, o mejor dicho, vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuánto, cuánto una teoría nuestra resiste un contrafáctico?
cuánto resiste un contrafáctico una teoría. Esa teoría la vamos a llamar más científica cuanta mayor cantidad de contrafácticos o falsaciones resista. O sea, ¿qué quiere decir que resista? Que sea tan amplia y tan poderosa esa teoría que pueda dar cuenta y justificar la mayor cantidad de contraejemplos con los que se encuentre. Eso es lo que incrementa el nivel de cientificidad de una teoría, básicamente su resistencia al contrafáctico. En vez de que nos encontramos con un contrafáctico y salimos desesperados a reformular la teoría, pensemos un corpus teórico lo suficientemente válido, universal, abarcativo, amplio, etcétera, como para resistir los ataques de contrafácticos. Cuando aparece un contrafáctico que, frente al cual ese corpus teórico ya no puede dar cuenta, porque ya es un contrafáctico o un contraejemplo muy poderoso. O sea, imagínate que nazca un ser humano con 10 brazos. O sea, se cae toda la biología y la medicina al suelo. Así, ¿qué es esto? Es un monstruo. ¿No? O sea, ahora, si nace un ser humano con 2 piernas y 2 brazos y un pedazo de un tercero pegado acá, bueno, es un contraejemplo de acuerdo al modelo médico hegemónico del ser humano, pero que lo podemos explicar diciendo que había un gemelo pegado ahí, no sé qué. O sea, ahora, si nace con un pulpo, bueno, no, ya falló la medicina y falló la biología. Entonces, todo depende la virulencia del contrafáctico para dar cuenta de la potencia, o sea, de la resistencia epistemológica de un cuerpo teórico. Bueno, eso hasta el día de hoy sigue vigente y hay epistemólogos que piensan más bien en el carácter procesual y adaptativo de una teoría. Hay otros que piensan más en elaborarla de modo tal que resista una buena batería de contrafácticos. em, y hasta ahí estamos más o menos hoy. Y que lo que nosotros utilizamos para sustentar todo lo que ponemos en libros, que sería lo que mayor evidencia científica se ha generado. O sea, dicho en lo que, o queriéndolo decir como tú lo hagas explicar ahorita, el que más contrafácticos ha aguantado. Ujú, ¿Sí? sí, sí. Ahora, a ver, acá cerramos el libro, ¿no? Cerramos el libro acá y pensamos esto un poco más en términos de opiniones personales. A mí me llama mucho la atención cómo nuestra ciencia moderna, entre comillas, pues moderna la verdad que para mí no tiene nada, porque si sigue teniendo los mismos problemas metafísicos que tenía el barco de Teseo, de moderna no tiene, digamos. Sí es cierto que lo que nosotros llamamos ciencia ha avanzado en su capacidad y en su potencia tecnológica de experimentación. O sea, se ha expandido de manera obscena en términos tecnológicos cuantitativos. Pero en términos cualitativos, que es donde está la posta, digamos, la salvación del alma humana, la ciencia no hizo grandes avances en relación a lo que pensaba un gnóstico del siglo XVII. Vos fijate que no sabemos todavía qué es la conciencia del ser humano. No se sabe. No se sabe. Literal, ¿eh? O sea, vuelvo a esto. Queremos hipotetizar sobre la finitud o la infinitud del universo y no sabemos qué tenemos acá dentro. Entonces, no solamente ese no saber es absolutamente inevitable, estructural y por lo tanto un misterio divino. O sea, el humano está condenado a no saber. Esa es su tragedia. Está condenado a no saber. O sea, yo como bombero me pasa de que vamos a gente que de golpe tiene un paro cardiorrespiratorio, vamos a hacer una reanimación a una persona que no tenía un solo historial clínico y de golpe cae muerta en la casa. Decime qué medicina me explica eso. Porque vos después le preguntás a la gente del hospital, che, ¿qué le pasó? Y, "No sé, muerte súbita". No hay ninguna respuesta más teológica, más religiosa, más mágica que me digan que alguien muere de muerte súbita. ¿Para qué quiero una medicina que me responde eso? O las enfermedades que son idiopáticas. Dicen que lo idiopático es que somos idiotas porque no hemos podido explicarlo. Entonces, Totalmente, es que es afectivo y eso es una cuestión metafísica del ser humano. La ciencia no puede contra eso. Mira, cuando falleció mi abuelo, mi abuela
Se empezó a morir y un día se murió. Y cuando le preguntamos a los médicos de qué se murió, no sabían. Decían, se enfermó y se murió. No tenemos, ¿de qué se va a morir? De tristeza. Eso se murió. Y se murió de tristeza. Porque el humano se muere de tristeza. Pero los corpus de conocimiento modernos que quieren ser cientificistas rechazan, por ejemplo, o todavía no han incorporado de manera como 100%, ¿no? En su interior, la dimensión del sufrimiento espiritual como origen de una enfermedad fisiológica. Bueno, ahora por suerte lo están incorporando más. Ahora, depende de las palabras que uses. Si hablas de que una persona se murió de tristeza, no, qué pensamiento mágico. Ahora, sí que una persona se murió de estrés, que tuvo un pico de estrés y le pegó un bobazo, ah, qué científico que es. ¿Te das Sí, si cuenta? Es empiezas una boludez lo que el cortisol, sí, empieza claro. a estar de moda. O sea, si yo le dije a mi viejo, la UF se murió de tristeza, porque, como dice Spinoza, la sustancia humana es una, en su expresión espiritual, afectiva y en su expresión material. Si se rompe una cosa, se rompe la otra. Una persona afectivamente rota se enferma en el cuerpo, o sea, se le rompe el cuerpo. Y si rompes el cuerpo de una persona, la lastimas afectivamente también. Si no, fíjate lo que pasa en los casos de violaciones. Vos rompes el cuerpo de una persona y la dañás psíquicamente. Mismo el caso de una tortura, de una detención, de una violencia física que genera un daño psicológico. Por Bueno, al revés lo supuesto. mismo. Si una persona está psicológica, se le daña el cuerpo y desarrolla un cáncer. Yo tenía una exnovia que desarrolló un cáncer por una situación de abuso. O sea que a partir de un daño espiritual desarrolla un daño fisiológico. Entonces, si vos le decís eso a una persona, pensamiento mágico, no sé qué. Ahora, si yo digo, no, sí, tuvo un pico de estrés porque perdió el trabajo y desarrolló un cáncer y se murió, ah, qué científico, eso sí, claro, eso lo incorporamos en las prepagas, eso está tratado. Y son juegos de palabras, estamos diciendo lo mismo, con distintas palabras, ¿me entendés? Entonces, lo que quiero plantear con esto es que nuestra ciencia es muy rudimentaria, avanzó solo en términos cuantitativos tecnológicos, de capacidad de observación y experimentación. Pero los problemas nodales, neurálgicos, cualitativos, esenciales de la vida humana, no solamente están irresolutos, o sea, sin solución. No sabemos cómo lo material se vincula con lo inmaterial, no sabemos cómo de la nada viene el ser, y no lo vamos a saber tampoco, sino que la ciencia tiene que abandonar, me parece, la ciencia pretendidamente omnímoda, ¿no? Como omnisapiente, digamos, capaz de saber todo, tiene que, tiene que abandonar ese ideal, porque con lo único con lo que se va a encontrar es con la frustración permanente del investigador que dedica años de su vida para conocer algo que la naturaleza, por estructura y condición humana misma, no le va a permitir conocer. Nadie sabe por qué una persona sin historial clínico se le para el corazón y se muere. No se sabe. Entonces, para mí, el problema acá es una cuestión de modulaciones. Volvamos a Kant. Che, mira, nuestra ciencia está. No es que estoy cancelando la ciencia, lo que estoy diciendo es, pongamos la ciencia en el lugar donde tiene que estar. ¿Yo qué es lo que quiero de mi médico? Que si tengo pinchazos en la cabeza, pueda hacer algo con mis pinchazos en la cabeza y me sienta un poco mejor. Ya está. Pero no quiero una ciencia que me diga que porque sabe por qué tengo pinchazos en la cabeza, me puede decir si el universo es finito o infinito, si Dios existe y qué es la crisis de angustia frente a la pregunta por el ser y la nada. Es una ciencia orgullosa y vanidosa esa. Y aparte, ¿sabes lo que le pasó en la historia a las ciencias orgullosas y vanidosas desde el mito precristiano hasta las religiones monoteístas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cada vez que el ser humano quiso tener el conocimiento total de todo? Fue ¿Qué pasó? condenado, castigado el ser humano. No le está permitido eso. Desde el mito de Ícaro, que con sus alas de cera quiso llegar al sol, y cuando se acercó al sol, el calor del sol le derritió las alas y se cayó, hasta el mito de Sísifo, que fue condenado por su soberbia a subir una piedra infinitamente por el monte, hasta el mito del Edén, que cuando el humano quiso obtener el conocimiento del bien y del mal, fue expulsado del paraíso, hasta el día de hoy, con nuestras armas nucleares, con campos de concentración, con tecnologías al servicio de la destrucción, de la miseria. Cada vez que el ser humano quiso tener, o sea, vamos a decir así, quiso ser Dios, fue condenado y se destruyó a sí mismo. Y es lo que está pasando hoy. Porque si vos querés
entrar en el mundo de la crítica a la ciencia instrumental, o sea, a la ultratecnificación de la vida y a cómo esa ultratecnificación reemplazó incluso el sentido mismo de la vida y desplazó la humanidad para que todos pasemos a ser una especie de proceso de la técnica, ¿no? Fíjate lo que está pasando ahora. Todo es una inteligencia artificial, un algoritmo, una app. Cada vez la tecnología ocupa lugares esencialmente humanos en nuestra vida. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con eso? A mí me viene bárbaro una aplicación que me dice con qué persona me tengo que vincular sexoafectivamente. Gracias, ciencia, por darme esa aplicación. Sí, sí, está muy bien. Y yo no hago un análisis ético de esas cosas, pero lo que sí pasa es que desde el momento que la aplicación se ocupa de esa función, vos como humano perdés esa habilidad Ujú. porque se la trasladás a la tecnología. O sea, vos perdés la capacidad de cortejo, de seducción, de erotización, perdés esa capacidad humana de vincularte socialmente de manera espontánea, porque ahora esa espontaneidad es reemplazada por una tecnología que lo hace por vos, que no solamente te conoce más que tus papás, sino que también sabe qué tipo de persona te tiene que acercar, entonces no tenés desafíos, vos vas a la cita con todo servido, todo armado, todo preparado, ¿y qué habilidad pones en juego ahí? Porque ni vos ni yo sabemos, por ejemplo, lo que sabía un campesino labrador del siglo XIV. Tampoco sabemos construir murallas. No sabemos pelear con animales salvajes como lo hacían los hombres del siglo III antes de Cristo, o un poco más, no sé, 8 antes de Cristo. No sabemos manejar un barco, no sabés tallar un árbol, yo no sé cómo sobrevivir en la jungla. O sea, el humano, con el avance de la tecnología, fue perdiendo habilidades ¿E y intuición? el día que esa tecnología falla, el humano queda la nada. Desprotegido. Sí, totalmente. Sí, Porque ese es el incluso se problema. hablaba de la creación de una inteligencia artificial que pudiera diagnosticar y tratar y sustituir a la ciencia médica, y eso no se ha podido hacer, y evidentemente yo creo que nunca se va a poder hacer, porque justo por lo que estamos platicando ahorita, ni el 100% de las condiciones se han recreado, y siempre va a haber casos atípicos que te tiren para abajo lo que tú estabas pensando que era la verdad absoluta. Así que creo que en esto consisten los dilemas eh, que ya sí podríamos decir que no son solamente epistemológicos, sino que por lo que estuvimos charlando tienen importantísimas derivas éticas, eh, filosóficas, teológicas. Eh, Mira, a mí me pasa que tenemos un dilema epistemológico y ético también en la universidad en la que doy clases con el tema de la lectoescritura, porque lo que estamos observando es que los jóvenes, gracias a la supratecnologización de su vida, están cada vez mostrando menos capacidad de leer textos, interpretarlos, ya no les pedimos ni siquiera criticarlos o reinterpretarlos, o sea, darles un giro, sino sencillamente que entiendan lo que están leyendo, ¿eh? Vos sabés que, como expliqué cuando di aquel curso de metodología de estudio, vos tenés, cuando te vinculás con un texto, distintas capas. Una primera capa es comprensiva, o sea, es eminentemente semántica y sintáctica. La segunda capa podemos decir que es hermenéutico-interpretativa y la tercera es creativa. Vos para agarrar un texto, no sé, de historia, de filosofía y reinterpretarlo de manera creativa, primero tenés que entender lo que te está diciendo. O sea, a mí la gente que me dice, no, yo interpreto que Nietzsche no sé qué, yo le digo, primero entender lo que dice Nietzsche. No, primero leer a Nietzsche, entender lo que está diciendo, porque, claro, en el vuelo fantasioso es muy fácil sentir que uno está dando una interpretación creativa, porque está fantaseando. Pero eso, digamos, que vos estás generando, no está apoyado en un texto, está volando en tu mente. El autor nunca dijo eso. Yo soy partidario, quizás porque soy más vieja escuela, de primero entendamos al autor, después hagamos lo que quieran, pero primero entendamos al autor. Yo me acuerdo que cuando iba a la facultad, siempre cuento esta anécdota de que he recibido 2 o 3 bofetadas de los docentes de aquella época, porque claro, cuando uno va a la facultad de filosofía, viene con toda
energía de querer interpretar, no sé qué. Y yo me acuerdo que en una clase de filosofía política, un docente me dijo, yo le dije, no, porque estamos hablando de Rousseau. No, porque Rousseau esto, no sé qué. Me dice, primero yo le recomiendo que usted lea a Rousseau, me dice. Esa fue una gran respuesta, ¿viste? Yo le recomiendo que usted lea a Rousseau primero, después vemos qué es lo que usted piensa. Y eso es lo que hay que hacer hoy. ¿Por qué? Porque los pibes y las pibas, con toda esta ocupación que la tecnología está haciendo de su vida cotidiana, lo vemos en la facultad, no pueden, son cada vez más incapaces de salir de esto. O sea, hay algo ahí en la lectocomprensión de Twitter o de redes sociales, de TikTok, que está destruyéndolos cognitivamente. Hay una caída, pero notable, y te digo yo no tengo 70 años, tengo 36, ¿eh? O sea, lo estoy observando en plazos de tiempo cortos. O sea, cuando comparo a mis alumnos de hoy con mis alumnos de hace 5 años atrás, en ese plazo te estoy hablando, ¿eh? Es una caída estrepitosa, por ejemplo, una caída en el nivel atencional, en el nivel de concentración, en el nivel de frustración que puede manejar un alumno promedio cuando no entiende lo que lee. ¿Cuántas veces intenta leer algo hasta que lo entiende, hasta que siente que se puede apropiar de eso? Ni hablar ya de cuestiones de escritura, de pedirles que escriban monografías, ensayos. No, ya es una batalla perdida eso. Ahora, ¿qué significa? ¿Esto está mal? ¿Significa que son peores seres humanos? No, yo no digo eso. Creo que la historia va produciendo a su ser humano de turno, al humano que necesita en el turno que hoy juega. Y hoy, para el capitalismo de hoy, no necesitas humanos que sepan leer de corrido o escribir, necesitas humanos que sepan usar redes sociales y tecnología. Entonces digo, otra vez digo, a mí no me gusta analizar éticamente las cosas. Sí me gusta pensar que hay una adaptación que la vida moderna está generando el ser humano, a través de la cual le extrae habilidades humanas, las pasa al campo de la tecnología, o sea, la tecnología se humaniza y el humano se deshumaniza, el humano pierde habilidades humanas, se deshumaniza, y la tecnología las absorbe, o sea, se humaniza, y entonces estamos en un proceso de básicamente de entrega de la humanidad con todas sus capacidades al campo de la tecnología y cómo ese campo de la tecnología readapta al ser humano de acuerdo a las necesidades productivas. Yo no tengo nada en contra de eso en términos éticos, porque no me parece que el bien y el mal se jueguen en ese proceso, pero creo que sería un gran error de nuestra parte si fuéramos tan ingenuos y tan crédulos de naturalizarlo así sin sospecha, como que, bueno, es parte del proceso, ¿viste? Es parte de la evolución. Porque hay evoluciones que son para peor, ¿eh? Hay evoluciones que son negativas. No Sí, no, todo no, progreso es es positivo. positivo. Claro, o sea, yo me imagino, por ejemplo, ahorita que está entrando el mundo virtual, que la nueva generación se acostumbre a vivir dentro del mundo virtual y se aleje de la realidad. Y uno visto desde fuera diría, bueno, pues yo tenía contacto con la naturaleza y tenía contacto con otras cosas y sin poderlo ver ni peor ni mejor, es otra realidad y es otro destino y es otra evolución a donde va la humanidad. ¿Mm? Sí, 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 sí. Yo, ahí en relación a este punto estamos tocando ahora, que es el punto que relaciona tecnología con crítica, o sea, desarrollo tecnológico con pensamiento crítico. eh, yo todavía no tengo una respuesta, la verdad, acabada, contundente al respecto de eso, porque me hace ruido pensar que el desarrollo de las tecnologías necesariamente equivalga a una depreciación de la capacidad cognitiva o de la inteligencia o de la potencia crítica del cerebro humano, porque, digamos, o sea, no lo naturalizo, o sea, mantengo siempre la actitud de sospecha en relación al proceso, porque en eso consiste la filosofía, en saber sospechar, no en sospechar, sino en saber sospechar, que no es lo mismo. Em, Pero digamos, si uno fuera coherente con ese razonamiento, entonces yo tendría que decir que cuando se inventó la escritura en piedra, no sé, los códigos de Hammurabi, para sustituir la transmisión oral, entonces los que escribían en piedra
hicieron como esto, ¿no? Una trampa y eran menos inteligentes que los que podían memorizar todo ese conocimiento del pueblo de manera oral. Entonces, no, bueno, los que escriben en piedra ya no tienen que memorizar como mi abuelo. Mirá, escuchame, ¿sabes lo que son los pibes de ahora? Escriben todos en piedra, ya no memorizan como mi abuelo. Y cuando pasamos a la imprenta de Gutenberg, tendríamos que decir, acá tenemos otro proceso de degradación del pensamiento crítico y el poder cognitivo, porque fíjate, ahora ya no hace falta usar una pluma en un papiro de 5.000 hojas de papiro, ahora puedo con la imprenta escribir mucho más rápido. Entonces, otra caída del pensamiento crítico, la alienación humana y la tecnologización de la vida. La verdad es que no pasó eso. La verdad es que no pasó eso. Entonces yo, como diría Walter Benjamin, tengo una visión que a veces también es optimista con respecto a la tecnología. O sea, no necesariamente la tecnología es sinónimo de barbarie, de destrucción humana, de alienación. Digo, yo creo que ni un pensador como fue Marx, eh, que tuvo, por supuesto, quizás es uno de los, junto con la Mettrie escribe un siglo y medio antes que Marx, pero yo diría, se me hace que Descartes, la Mettrie y Marx, quizás pasando por un eh, sí, sí, yo creo que esos tres, eh, de lo que he leído al menos, podríamos decir que son como los tres primeros pensadores serios de la tecnología, de lo que hoy llamamos tecnología, y ni siquiera ellos tuvieron una visión estrictamente negativa, pesimista, alienante, de que todo proceso tecnológico. Entonces a mí O bueno, no ¿será termino que las de. inteligencias van migrando hacia otras cosas? Por ejemplo, Sí, esta misma sí. virtualidad de la que nos asustamos también nos ha permitido operar a distancia, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué significa que un chico no pueda leer un texto de corrido? Que es menos humano, está más alienado, es menos capaz que un chico que no sé, digo, ¿dónde está el punto, digamos? Yo creo que, mirá, a mí me gusta mucho esta idea que tenían pensadores como Heidegger o Horkheimer, de que la tecnología es un instrumento, en realidad, es una herramienta, no es ni buena ni mala, depende cómo se la usa. Ahora, avances tecnológicos hubo desde que el humano aprendió a hacer fuego, ¿me entendés? Y nadie dijo, este o ese fuego, qué tramposo, no, que aprenda a bancarse la noche con frío, y ese es un humano potente como mi abuelo, escúchame, ¿sabes qué? No, o sea, creo mira, el otro día hablaba con una amiga, te pongo un ejemplo más, porque yo no estoy escribiendo un libro, ¿viste? Y la verdad que si yo fuera consecuente con la idea de que todo avance tecnológico implica degradación y descomposición y alienación y no sé qué, pérdida de capacidades, entonces yo tendría que estar escribiendo mi libro o tallándolo en una piedra o en pluma, ¿no? Para ser coherente. ¿No? Y es que no. No solamente lo estoy escribiendo en una computadora, sino que ya no lo estoy escribiendo, se lo estoy dictando a la computadora. Ujú, Porque me di cuenta que con este microfonito, poniéndome así, y así, que pues yo soy una persona muy verbal, muy oral, me cuesta más, me resulta más fácil hablar la oralidad, la verbalidad, que escribir. Me di cuenta que me facilita muchísimo el proceso. Y, y digo, wow, si se levantara Platón, San Agustín, no sé, José claro. Ingenieros, Joaquín de González, los Jaureche, no sé, los tipos que escribieron mucho a mano, y me vieran, dirían, No, qué careta Nahuel no esta. sabe escribir. Claro, este no sabe escribir a mano y muy probablemente yo no sepa escribir a mano. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Significa que mi libro, qué? ¿Qué significa? ¿Va a ser malo? ¿Va a ser negativo? Yo creo que ahí está el punto, ¿viste? De inflexión. Ahora, si vos me decís, che, mira, ¿qué pasa con el posthumanismo? Con el trans y el posthumanismo. ¿Qué pasa con los dilemas bioéticos de que los seres humanos tengan chips metidos en el cuerpo, con la cyborización de la sociedad, con que te reemplacen a una esposa con un cyborg con el que podés tener sexo y fingir que es tu esposa? ¿Qué pasa con el hecho de que ahora te escanean las retinas, ¿me entendés? Y con ese escaneo saben si tenés cáncer, pero también el Estado sabe si evadís impuestos o no, porque, viste, los sistemas de control están unificados. Ujú. Bueno, yo creo que ahí ya.
La lectura es otra, porque ya estamos hablando de la sustitución del ser humano por otra cosa, por otra sustancia, que ya no es el humano, sino que es esto el famoso punto ciego donde la tecnología transmuta al ser humano. Ya no es el humano con tecnología, sino la tecnología transmutándolo, haciéndolo otra cosa, un cyborg, un humanoide, no Ujú. sé, a otra cosa. O los sistemas de control del gobierno, lo Ahí cual tenemos, va ahí en tenemos línea con todo esto. a tu querido presidente clonando al perro. Claro, claro, ¿qué pasa con cuestiones que son bioéticas, donde se juega ya no una mera cuestión de facilidades, por ejemplo, de leer o escribir, sino cuestiones éticas? Por Ujú. ejemplo, clonar a una persona fallecida. Eh, ¿Cuál es el impacto de que yo pueda el día de mañana? La otra vez veía un paper, no me acuerdo de un artículo, ni siquiera un paper, un artículo, de que no sé dónde estaban experimentando con, a partir de gente muerta, sacar o sea, no sé, se me mata un hijo en un accidente y tengo un procedimiento que me lo restituye igual a como era mi hijo, lo cual es terrorífico, tan terrorífico que incluso inspira la película Stephen King, Cementerio de Animales. O sea, la idea de que Ujú. yo pueda enterrar a un ser querido y que vuelva, ¿no? Y bueno, ahí ya ese hijo no es tu hijo, es otra cosa, digamos, y cómo te relacionas, y qué daño te puede generar a vos. O sea, ¿o qué pasa con que los gobiernos sepan absolutamente cada uno de tus comportamientos eh, y que vendan bases de datos de comportamientos de personas y usuarios entre sí para ganar elecciones? Digamos, ¿cómo se vincula eso con el problema de la democracia? ¿No? O sea, ahí ya me parece que la tecnología va para el otro lado. Ya plantea sospechas, me parece, más importantes que si un chico es capaz de leer de corrido 5 páginas. Porque que el pibe no pueda leer de corrido 5 páginas es como que yo hoy no pueda leer de corrido las tablas de Hammurabi. No puedo leer las tablas de Hammurabi. No puedo leer un jeroglífico en piedra. Ahora, ¿eso me hace menos inteligente o menos crítico? Y no lo sé, no creo. No creo que el pibe tampoco, el pibe sea menos inteligente o menos crítico. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tengas un chip metido en el cuerpo, que apenas tengas un pensamiento crítico, venga un grupo de tareas y te secuestre y te lleve a una cárcel? Ahí tenés una cuestión distinta. Eso Sí, es un sí, sí. poco mi resumen de hasta dónde llegué hoy con el tema tecnología, pensamiento crítico. Bueno, bueno, pues yo te agradezco mucho, creo que ya abusé de tu tiempo. No Este, pasa nada. ¿algún mensaje final que le quieras dar a la comunidad? Yo te agradezco de antemano porque era un tema que me interesaba mucho platicar contigo, me fascina es todo lo que me acabas de platicar, toda la evolución del conocimiento científico y creo que se queda pues corto y lo que viene, ¿verdad? Muchas, muchas gracias y algún mensaje final. No, no, ninguno. Te agradezco mucho a vos, gracias por la invitación. Y también está bueno encontrar en personas como vos esta clase de preguntas y problematizaciones, sobre todo porque ustedes son los que meten mano adentro de los cuerpos humanos. Entonces, me parece sumamente importante que si vos captás este déficit en torno a estas preguntas en la formación de profesionales de la medicina y afines, me parece súper loable de tu parte que lo traigas a la mesa para discutirlo. Así que bienvenido sea. Hoy tocó conmigo, pero hay muchos colegas como yo y mucha gente especialista, incluso gente especialista en materia de bioética, que trabaja estos temas con muchísima más profundidad que yo. Así que bienvenido que convoques a esa gente también. Muchas gracias y a todos ustedes, gracias por quedarse hasta este momento. Recuerden de suscribirse, activar campanita y todo lo que ustedes saben hacer. Muchas gracias. Chau, chau.